Bienvenidos a esta edición de Doy Fe, un espacio que a lo largo de este año se ha convertido en un refugio para el alma y en un testimonio vivo de que los milagros, grandes o pequeños, ocurren todos los días. Hoy nos detenemos para revivir esos momentos que nos dejaron sin aliento, historias de hombres y mujeres que, despojados de sus títulos y cargos, pues definitivamente compartieron con nosotros su vulnerabilidad más profunda y su fe más inquebrantable. A lo largo de estos meses hemos recorrido caminos de profunda emotividad, como el relato de Jorge Tuto Quiroga sobre su sobrina Belita. También el pedacito que quedó tras una tragedia familiar devastadora o la fe sobrenatural de Fabiola Maldonado, quien volvió a respirar tras sentir un soplido divino cuando la ciencia ya no tenía respuestas. Nos conmovió también el nuevo relato histórico de Cae Palenque, caminando bajo el ataúd de su padre Carlos Palenque por no ser aplastado por la multitud, y la angustia de Jaime Dun ante un accidente cotidiano de su hijo, que se transformó en una sanidad milagrosa del pequeño. En este recorrido, John Arandia nos llevó al límite al revelar por primera vez aquel instante en el que una caja caída le permitió descubrir un cartucho de dinamita debajo de su vehículo, un testimonio de protección divina que nos recordó el riesgo extremo de buscar la verdad en tiempos de conflicto. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en la página de Facebook Cascada Bolivia. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Esta es una actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hay muchos comentarios que nos llegan, pero muchas de las personas que nos escriben no están suscritas en el canal. ¿Podrías comprobar si estás suscrito o suscrita a nuestro canal Doy Fe Podcast? Te lo agradecería. Es algo simple y gratuito que cualquier persona puede hacer para ayudarnos a mantener todo esto en marcha. Así que, por favor, verifica si estás suscrito y muchas gracias. Hemos crecido gracias a ti, porque eres parte de esta historia, de esas que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Gracias. Era una instalación donde había mucha gente, había varias mesas en paralelo, la parte de salud, educación, en fin, un proceso interesante. Yo estaba sentado organizando eso, trabajando como loco. Yo trabajaba 15, 16 horas al día, todos los días. Estaba en la vicepresidencia con Roberto Lacerna, un intelectual conocido. Justamente contribuyó a eso, él tenía planteamientos sobre algunos temas. Estaba conversando con él y ingresa una persona a decirme su hermano al teléfono, es urgente. Yo digo, estamos en reunión, urgente. Bueno, mi hermano Luis me dice, ha pasado esto, ha habido un accidente en la carretera y parece que ha sido fatal. Bueno, ahí se interrumpe todo, paras todo. Yo tenía un edecán de vicepresidente, no son esas cápsulas de 8 vagonetas que había, era un vehículo que era un BMW bien antiguito, sí, y una vagoneta que iba atrás, si recuerdas. Me dicen que era viniendo de la carretera de Cochabamba hacia La Paz, ya cruzando Oruro, ya estaba más cerca de la ciudad. Nos van dando la información, empiezan a averiguar, y yo subía desesperado para tratar de ver qué había pasado. Fui el único en la familia en llegar, y cuando ya paso el alto, estaba en la carretera, ya veo las ambulancias, la grúa que traía la movilidad. Habían pasado varias horas ya de todo eso, y menos mal un edecán que tenía ahí, Laredo, gracias a Dios, y otro me contienen, porque yo quería ir a ver el auto, quería ir a ver qué había pasado, quería ver la ambulancia, porque no puedes creer que tu hermano se hubiera ido a los 31 años, lejita mayor. Y gracias a Dios te contienen, te agarran, porque si no te quedas con esa imagen donde los trituraron, pues frente a frente, 80 kilómetros por hora, el otro invadiendo el carril, 80 en la subida. Te imaginarás la consecuencia fatídica. Y me agarran, no voy, me dicen, no, déjelo así, acuérdese del cómo era. Bueno, está bien.
Y ahí nos dicen que hay un milagro, que la niñita ha sobrevivido y está en una ambulancia, la menorcita, Isabela, Belita le decimos. Tenía 1 año y medio y que tenía la cabeza abierta, 24 puntos. ¿Qué pasa? Cuando embisten, obviamente mi hermano, su esposa adelante, chau, Rosenda, que trabajaba con ellos, atrás, chau, Sofía también se va, que estaba atrás de la niña. Y la niña pequeñita de 1 año y medio, en el impacto se cae y queda donde pones tus pies, en la parte de atrás. Y eso hace que el impacto pase por más arriba, fierros, vidrios, todo lo que pasa. Y tenía vidrios de aquí a aquí, de la cabeza. Y cuando llegan a rescatar, escuchan que había una voz llorando. El resto, obviamente, ya Dios se los había llevado. Entonces, bajamos todos, en lugar de ir a la morgue, que quizás ella nos salva, porque de ir a la morgue, de ver la autopsia de mi hermano, de su esposa y demás, nos vamos al hospital, a la clínica de Obrajes, para ver si la podían salvar a ella, porque nos aferrábamos a ella. Llega a 10 de la noche, obviamente yo era vicepresidente, empieza la prensa, que no sé qué, a ver. Ella llega, le empiezan a operar cerca de la medianoche, nos quedamos ahí en vigilia. Tenía toda la cabeza aquí llena de vidrio, le tuvieron que abrir, limpiar, no sabíamos si iba a sobrevivir. Y era casi como que lo último que te quedaba, pues Marcelo, ya el resto no había. Y menos mal, temprano en la mañana nos dicen, milagro de Dios, ha sobrevivido y va a vivir. 24 puntos de aquí para acá, en su cabecita pequeña. Tiene ahora una densa cabellera que esconde eso, pero si se partiría, tiene aquí una cicatriz grande. Y me callé y entonces ellos siguieron y ese momento es como un aire que sentí en mis pulmones. Era como si me estaba dando un ataque porque se me paró la respiración y lo único que le dije, Marcela, me asusté. Y ahí sentí como un viento, como un soplido en mis pulmones y se destaparon. Yo pensé que ahí era ahí, yo iba a quedar ahí. Cuando seguí respirando poco a poquito y esa noche terminaron de rezar todo, yo me puse a llorar y esa noche descansé bien porque las anteriores yo no dormía nada. Entonces esa noche descansé bien. Y poco a poco desde ese día fui reaccionando. El médico vino a revisarme y nos explicaba el por qué yo había mejorado. No tenía nada ya en ese momento. Mis pulmones estaban bien, tenía taquicardia incluso anteriormente. No tenía ese momento. Todos mis exámenes salieron como si nada me hubiera pasado. Fue un milagro. Sí. Entonces, Dios te sopló los pulmones. Sí, yo lo sentí en ese momento. Fue una emoción muy grande, una desesperación y es segunda vez que lo siento a Diosito conmigo. ¿Has sentido su presencia? Sí, y mayormente siempre la ¿Y cómo siento. fue ese momento de sentir su presencia? Una sensación que no le podría explicar. Fue algo que no me pude controlar. Mientras la gente rezaba por ti, sí. Tú sentiste esa presencia. Sí. Entonces, es algo que no sé cómo explicarlo, pero es algo muy bonito lo que uno siente. Ahí, obviamente, levantar la sábana para verlo a él, verlo irse absolutamente indefenso, todo ese poder, todo ese hombrón que era él, ¿no? Convertido en un cadáver. En ese momento nos vamos con mi primo, había que ir a su casa, había que organizar el velorio. Yo creería ahora que lo que debería haber hecho mi familia, mi entorno en ese momento es despacharme a mí de 14 años a mi casa y encargarse ellos de hacer las cosas, ¿no? Pero seguramente yo tampoco me he dejado. Entonces he ido yo a ser parte de la organización del velorio. Poner la vela aquí, dónde va a ir el cuerpo, ¿no? Con esas, no sé, pues qué me habrá invadido como para querer ser parte de eso. Y me ha tocado ver un montón de cosas súper feas. Y claro, esas cosas que a ninguno de mis hermanos les ha tocado ver, seguramente son las que me han marcado tanto para tener ese duelo tan largo. ¿Puedo preguntar qué cosas, por ejemplo? Estábamos nosotros dentro de la casa, por ejemplo, ¿ya? Y la gente afuera en la calle, no sé cuántos, pero eran miles y miles de personas que se trepaban el muro para querer entrar. Era gente que quería entrar a la casa, entrar al velorio, y se trepaba en el muro para entrar. Como ahora sigue existiendo, pero en ese tiempo existía mucho más. El muro de la casa del compadre Palenque tenía vidrios.
¿no? Vidrios puestos en el cemento para evitar que gente se entre justamente. Y la gente entraba y se trepaba y caían, periodistas, gentes, simpatizantes, caían a nuestro jardín cortados, con la cara cortada, con las manos de agarrarse de los llenos de sangre, gente desesperada con unos gritos y unos alaridos con la sangre chorreando. Qué fuerte. O sea, tremendo. Y yo, de 14 años, tratando de hacer algo, pero casi petrificado, ¿no? Porque nunca había visto tajos de esa magnitud, ni gente gritando con una histeria ya tal que puta, no sé, no podía creer yo lo que estaba viendo. Él tuvo un accidente a sus 7 años. En bicicleta, un accidente que uno a veces lo deja, o sea, uno se entera, ha habido un accidente, tu hijo está un poco adolorido, y lo que sucedió es que él cayó de una manera que el volante de la bicicleta, el manubrio, le dio en el abdomen. Pero solo tenía una pequeñita mancha, no tenía ninguna herida ni nada. Pero ya después vemos que lo que había sucedido, que el golpe había sido tan duro que básicamente había penetrado hasta la columna casi. Y obviamente había roto una cantidad importante de vasos sanguíneos. Y no sabíamos que él se estaba desangrando. Usted tiene un derrame interno. Un derrame interno. Y claro, en la casa él decía, me duele, pero al mismo tiempo me imagino no es un dolor como muy fuerte y le dimos algunos calmantes también. Había un partido, creo, ¿no? Y claro, había esa tarde, me acuerdo a las 2 de la tarde había un partido, el Real Madrid y bueno, algunos de sus equipos favoritos, y él estaba tan concentrado en el partido que ahí me doy cuenta que él estaba luchando entre el dolor o el partido, porque seguro si decía, no, mamá, me duele mucho, vamos a la clínica, no, o yo decía, vamos a la clínica, se iba a perder el partido. Y entró y dijo, lo quisiera ver a Fabián, claro, con todo gusto, le pone y dice, está en una situación muy crítica. Porque no estaba respirando bien. La oxigenación le había caído, y la presión la tenía por los suelos, y tienen que llegar a la clínica, pero ya. Fue una operación de casi 7-8 horas. Lo han operado. Sí, le tuvieron que hacer una operación. Había claramente los indicios de un derrame, y el médico a mi esposa y a mí nos dice, miren, hay un derrame. Eso ya está clarísimo. El tema dice, esto es como cuando se inunda el sótano de una casa. No sabemos de dónde es. Entonces esto va a tomar tiempo. Es una operación muy complicada. Y tenemos que encontrar el problema. Y nos adelanta. Si es uno de los órganos vitales, por ejemplo, no sé, el hígado, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Dios mío, qué duro. Entonces te empieza a decir, ojalá no sea, ¿no? Algún órgano, porque hay algunos que simplemente no se puede hacer mucho, ¿no? Y además el tiempo que ha pasado. Pero mira, realmente un milagro, porque lo que entendemos que ha pasado es que ese manubrio perfora, o sea, no llega a perforar la piel, pero sí se introduce hasta el final casi y golpea con la columna y rompe unos vasos que hay en la columna en realidad, ahí atrás. O sea, fíjate lo profundo que ha sido. Y pasa entre los intestinos y todo, pero no daña absolutamente nada de los órganos vitales. Y claro, eso simplemente lo supimos después de la operación, ¿no? Fueron momentos de mucha angustia. ¿Cuánto tiempo de la operación? Porque fue casi 8 horas. Ay, Dios mío. Casi 8 horas. Y bueno, en realidad, cuando termina, nos dicen que en realidad no ha terminado la operación, que tienen que, lo ponen en terapia intensiva, todavía dormido, entubado, y en realidad la incisión quedó abierta, en realidad, porque en realidad tenían que continuar en la mañana y estaban en observación, haciendo los drenajes y todo eso, y verlo realmente a mi hijo así, ¿no? Con todas esas máquinas, aparatos, Dios tubos, mío, qué sé 7 yo. añitos. Oh, fue terrible. Pero mira, el peor momento de tu vida, sí. Ese ha sido el peor momento de mi esposa y mío. En el gobierno de Evo Morales, y esto jamás lo conté, pusieron una dinamita bajo mi auto. Así como lo escuchas. Era ese sistema
donde el hilo se empieza a extender, te lo encienden a, qué sé yo, 20 autos más allá y la mecha se prende y boom. No te creo. Si es que Dios es grande, por eso te digo que estoy con él cada Contanos momento. un milagro, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que te salvaste de eso? Mira, yo salía del canal de televisión y llevaba una caja conmigo cuando algo de la caja se cayó justo en la puerta del auto. Era las 12:30 de la noche, después del programa de la noche. Y yo me agaché a sacar y vi un cable blanco bajo el auto. Y yo decía, yo no tengo cables blancos bajo el auto, ¿qué es esto? Cuando dejo la caja veo abajo y veo el cartucho. Y digo, oh. Ese rato mi subconsciente... ¿Realmente fue Dios que te puso, que se cayó algo? Sí, porque, sí. ¿no? Llamé a los bomberos y efectivamente era un cartucho de dinamita. Claro. Ahora, ¿hubiera sido solamente para asustarte o era, pues, tenía, o sea, ¿qué dijeron los bomberos? ¿Qué capacidad tenía esa dinamita? Era una dinamita. O sea, para volar, o sea, no era un cachorro de esos que suenan así. En medio del cobertor del tanque de gasolina. Uy, la gasolina, no, pues hubiera sido una... Dios mío. Ese día, no es que me entró el pánico, pero una seria preocupación de que realmente era una piedra en el zapato. ¿Y cómo fue este proceso? En realidad, como te digo, nadie quería ese cargo, pero como comenta Claudia, mi hija, entró un ángel a mi sala. Nadie lo llamó, nadie lo invitó, no está, pero entró. Es el doctor Valdés, Fernando Valdés. Él entró. Fernando Valdés. Me vio. Dice, ¿no? Ha debido ser tu hijo en la otra vida. Las expresiones. Porque te ha visto y ha dicho, yo me hago cargo del Señor. Prepáreme que la tomografía aquí, que esto, que el otro, vuelvo a las 9 de la noche y lo opero. Yo estaba en un aire de dolor. Obviamente, posterior, ya empecé a calmarme porque me pusieron una serie de analgésicos y demás cosas. Me prepararon todo y yo estaba en la camilla, yendo a la operación, al quirófano. Ya tranquilo, porque ya no tenía dolores, como te digo, los calmantes me hicieron efecto. Y en el trayecto, así tan tranquilo estaba, con una paz, pero no sé. Y yo levanto mi vista un poco, porque bueno, como estás echada, estás mirando hacia arriba, ¿no? Y le digo, te voy a hablar como te dijo tu hijo. Y yo lo llamé el verdadero y viviente Dios Altísimo. Y te voy a hablar como te digo tu hijo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y seguimos avanzando y le digo, que tus manos guíen las manos del que me va a operar para que todo salga bien. Entré, ya no me acuerdo más nada. Pasó la operación, salí, me reconstruyó la vejiga. Es decir, él me salvó la vida. Mi primera vida. Él me salvó y gracias a él estoy también acá. También escuchamos a Marcelo Vallá describir la voz de Dios en el umbral de la muerte. Y fuimos testigos de la valentía de Juan del Granado, el hombre que no tuvo miedo de mirar a los ojos a la dictadura para exigir justicia. La fe se manifestó en la provisión inesperada de $41,000 para la fundación de Claudia González, la Fundación Araray. En el sueño de paz de Roxana Pérez del Castillo tras la pérdida de sus padres. Y en la lucha incansable de la familia de Chivito Carrasco para superar una parálisis de nacimiento. Fue un año de reconciliaciones, como la que facilitó Pancara Iturralde para el cantante Cristian Castro, y de reflexiones profundas sobre la existencia. Precisamente, Rodrigo Paz, actual presidente de Bolivia, nos compartió una de las analogías más poderosas de la vida al describir el momento que presenció un trasplante y vio un corazón inerte volver a latir por sí solo. Su relato no solo fue una lección de humanidad, sino un recordatorio filosófico de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades al conectarse con un nuevo propósito. Ante el juicio, un par de semanas, se descansaba una semana, se descansaba en términos figurados, porque la Corte Suprema tenía que atender un montón de causas, ¿no? Entonces se paralizaba una semana el proceso y se volvía a retomar. Yo volvía de un viaje
volví a Sucre y noté algo extraño, ¿no? Había mucha gente en un aeropuerto que aquella vez era muy pequeño. Había mucha gente, extrañamente. Bueno, se debía a que García Meza había celebrado el matrimonio de una de sus hijas. Entonces estaba despidiendo a sus invitados, ¿no? Había mucha gente en un aeropuerto pequeñito, ¿no? Mira, me vio y ese momento se creó un ambiente de muchísima tensión en ese pequeño recinto aeroportuario, ¿no? Ahora puedo recordarlo con cierta sonrisa, ¿no? Esa cantidad de gente se separó y quedamos frente a frente. Wow. ¿No? Me insultaba García Meza y toda la actitud valiente mía era levantar la cabeza y mirarlo fijamente, ¿no? Su esposa, la señora Olma, si no me equivoco, Olma Cabrera, me hacía señas detrás de él para que me retire, porque había otras puertas, ¿no? Y mira, la única señal de valentía, de ahí viene lo de Joder Sin Miedo, fue no retirarme. Y cada vez que me insultaba, levantaba yo la cabeza y lo miraba, ¿no? García Meza hacía el ademán de venirse, ¿no? Pero lo agarraban. Y se dejaba agarrar nomás también él, ¿no? No sé si era un show, pero claro, bueno, fue terrible. Fue un momento muy, muy grave para mí, muy grave. Terminó el momento en el que salió un señor, un caballero, un viejito. Digo viejito, sería un hombre de mi edad, un 60, 70. Ternito café, me acuerdo, relativamente bajito. Como te digo, había un público ahí como en el oeste. Salió de uno de los lados y le dijo: carajo, no sea cobarde. García Meza se sintió desnudado seguramente, se dio la vuelta y se fue. Ahí acabó. Al día siguiente, presencia debió ser, ¿sí? Estaba con una foto mía, no del acto, porque nadie sacó fotos, y decía: este es Juan Sin Miedo. De ahí viene la chapa, pues. Claro. De ahí viene la chapa, no. Fue un momento en el que tuve que vencer los temores. Claro, ¿no? Tuviste miedo. Pero claro, por supuesto, estaba con enormes temores, pero no podía bajar la cabeza, no podía dejarlo ahí, García Meza sacándome del escenario en el sentido figurativo de la palabra. No, pues yo era el abogado de las víctimas. Ese era el individuo que había asesinado a mis compañeros. Bueno, te cuento que nosotros ya teníamos la primera casa, estábamos con los chicos, pero trabajábamos en las calles con adolescentes niñas y adolescentes, ¿no? Que tenían sus bebés en las calles. Te hablo de niñas de 13, 14 años que vivían en las calles con bebés recién nacidos, bebés de 2, 3 semanas, 2 meses, y esto era en la Plaza Alonso de Mendoza. Ahí nos reuníamos todos y bueno, el rato de dormir los niños les ponían un nylon abajo, encima los bebés y encima otro nylon. Y así era como se tapaban. Era una situación tan dura y tan difícil que nosotros realmente decíamos, tenemos que abrir una casa para las niñas. Y ahí yo hablo con Dios y le digo: Señor, necesitamos una casa. No tenía nada, no tenía absolutamente nada, no tenía un peso, nada. Así que lo primero que hago, veo una casa que estaba en Anticrético, en el centro de la ciudad. Entonces la conozco, la veo, y era una casa perfecta de 3 niveles, con millones de dormitorios, de cuartos, de esas casas antiguas, ¿no? Y claro, cuando le pregunto cuánto valía, me dice $40,000 el Anticrético. Y claro, me voy así un poco, 40,000, pero ¿cómo conseguiría 40,000? Claro, cuando tú ves tus fuerzas, imposible, ¿no ves? Entonces ahí es cuando digo: Señor, yo te voy a creer y sé que tú nos vas a dar esta casa. Así que lo llamo al dueño de la casa y le digo: mire, vamos a poder conseguir la casa, vamos a poder conseguir los fondos en un mes.
que es el tiempo que yo me había dado, ¿no? En un mes vamos a tener esa casa. Así que, y me dice, bueno, pues me tienes que dejar $500 de alquiler, perdón, como de base, de garantía. La gente no te espera por un anticrítico, generalmente. No, y además nos ha esperado un mes, ¿no? Claro, yo le he contado la historia, le he dicho lo que hacíamos, ¿no? Pero yo creo que ese es un milagro. Ese es un milagro porque el Señor tenía que viajar y necesitaba los fondos. Pero el Señor siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí y siempre me daba palabras así como para Dios no hay nada imposible, etcétera. Así que faltando 4 días que yo tenga que hacer el pago de los $40,000, estábamos una noche en la Plaza Alonso de Mendoza con las chicas en una reunión de calle, y ahí llega un bus grande, se bajan gente de afuera, no era boliviana, y se me acerca un señor, ¿no? Ellos estaban mirando, etcétera. Se me acerca un señor que hablaba español y me dice, ¿qué hacen aquí? Y le cuento, le digo, somos de Alalay, hacemos trabajo de calle, y bueno, trabajamos con estas niñas en la noche, no tienen un hogar, y le cuento nuestra historia y necesitamos una casa. Y él me dice, ay, ya, qué linda la historia, bueno, que te vaya muy bien, dame tu teléfono. Entonces le doy mi teléfono, él me da el de él, y se va. Y al día siguiente en la noche recibo una llamada de este señor. Me dice, te cuento que que he compartido la historia y todo lo que tú me has contado de la Lalay, y he hablado con toda la gente. Ellos han quedado también muy impresionados cuando han visto a las niñas y a sus bebés viviendo en la calle, y todos ellos quieren ayudar y quieren dar donaciones para la casa. Le digo, perfecto, qué bien, qué lindo, pero yo no esperaba. Le digo, ¿cuánto nos van a dar? ¿No? Y me dice, $41,000. Wow. Y tuve un sueño. Yo estaba pintando mi departamento, como les conté, vivíamos en un departamento, estaba pintando mi departamento. Porque quería sorprender a mi papá, y siempre me ha gustado el arte a mí. Bueno, y eso también mi papá tocaba guitarra, mi mamá pintaba, dibujaba, cosía, bordaba, hacía todo. Entonces he tenido mucha influencia de el mundo creativo y del arte, y siempre he estado muy, muy, muy cercana a los libros y demás. Ese era un poco mi mundo. Entonces estaba pintando yo personalmente mi departamento para darle una sorpresa a mi papá. Y esa noche me dormí y tipo 5:30 de la mañana sentí que abrían la puerta de mi departamento con fuerza, y mi papá tenía una forma peculiar de abrir la puerta, y era él. Y fui corriendo y lo abracé y sentí ese olor, ¿no? De su cuellito, ¿no? De meterme así como guauita en su cuello y decirle, pa, mira, te estaba esperando con esta sorpresa. Y me dijo, qué hermoso. Y ahí mi hijo mayor me despertó. Era un sueño, pero yo lo viví tan real que dije, pucha, estoy tan, estoy esperando tanto a mi papá con esta sorpresa y con toda la conversación, que hasta me sueño con él. Lo metí a la cama a mi hijo, dormimos juntos, y bueno, me desperté, fui a la universidad, y al volver había una persona en la puerta de mi edificio que me dijo que mi papá había muerto. Y obviamente entré en crisis, ¿no? Pero bueno, un golpe muy duro. Muy duro, porque yo dependía absolutamente de mi papá, ¿no? Económicamente, emocionalmente, mis hijos también. No sabía por dónde empezar la vida sin mi padre. Con algo llamado parálisis braquial alta, obstétrica, que básicamente nazco con el brazo completamente muerto. ¿Cuál brazo? El brazo izquierdo. O sea, desde el hombro hasta la punta de los dedos, absolutamente muerto. O sea, no lo podía mover, nada. Yeah. ¿No? Esto en Tarija era una condición bastante extraña, ¿no? Algo que no ocurría, sobre todo en una ciudad tan pequeña, ¿no? Y para el médico ha sido algo que bueno, ¿no? Ha tenido que
que lidiar con mi familia y decirles que es algo con lo que nunca voy a poder recuperar, ¿no? O sea, te dijeron que nunca vas a recuperar. No, ajá. Ya. Que es algo con lo que voy a tener que vivir durante toda mi vida. Y fue pasando el tiempo, ellos seguían pagando. Había gente cercana que sabía de esto, que inclusive les decía a mis papás, ¿no? Creo que están haciendo un gasto en vano ante algo que no tiene solución, ¿no? Y que es mejor que yo crezca con esta condición, ¿no? Que sería ser inválido, ¿no? Claro. Del brazo. Entonces... Travieso. Sí. Me escabullo en eso de mis papás y me salgo de la iglesia y me entro a un cuartito a un costado donde estaba la representación de la Virgen, ¿no? Pasa un tiempito y yo vuelvo donde mis papás, ¿no? En eso acaba la misa, nos levantamos, mi mamá me carga para llevarme a acercarme donde la Virgen para recibir su bendición y así. Y ahí es donde mi mamá me cuenta y me dice, mira, esta la señora que me hablaba hace rato. Y mi mamá, ¿cuál señora? Porque había un montón de gente. Pero es esa señora, ¿pero cuál? Esa, la que está allá, ahí arriba. Y la apuntaba a la Virgen, ¿no? Y mamá súper extrañada. Claro. ¿Qué te ha dicho la señora? Que me voy a recuperar, que voy a mover mi brazo. Wow. Y claro, mi mamá se queda así sorprendida y dice, un niño de 2 años no te puede estar mintiendo, ¿no? De esa manera. Y me dice, ¿no quieren venir a tal lugar? Porque te quiero presentar a un amigo mío que es cantante y creo que se deberían conocer. Entonces fuimos a cenar y lo llevó al Cristian Castro para presentármelo. Y fuimos varios amigos ahí, ¿no? Entonces yo veía estas cosas que pasaban, porque yo decía, yo había visto media hora antes que me llames, acabo de ver la cara de él que le iba a salpicar el agua, pero no había una toalla y decía, encima pone la revista. Y yo estaba... Me he secado con tu foto, hermano. Me he secado con tu foto. Bueno, y sí, bueno, el Cristian en ese momento estaba un momento bien complicado porque se acababa de separar, se había salido de su casa o lo habían botado de la casa, ¿cómo habrá sido de pelote? No quiero entrar en eso, pero él estaba sin casa y terminó alojándose en mi casa unos días. Pero además el contexto, estaba sin casa, estaba no tenía ropa, no tenía casa, no tenía billetera, no tenía tarjetas, no tenía nada. ¿Y por qué estaba así? Porque se peleó con la mujer y se salió así caminando. Y no tenía nada, no tenía ni qué comer, así, ni estaba despistado. Estaba en un momento además estaba así, peleado con su mamá también en esa época. Claro, entonces, bueno, estuvo unos días en mi casa, yo le pedí ayuda a mi tío, él le hizo el divorcio, lo ayudó. Y en ese interín él me contó que él estaba triste y que no hablaba con su mamá por, no sé si 8 o 13 años, una cosa así, no me acuerdo ahorita, pero algo así. Era mucho tiempo. Entonces, claro, yo ya usaba muchas de estas herramientas y ayudaba a hartas personas y por ahí hartos que me estén escuchando les he dado estas oraciones a ellos, a muchos amigos. Pero le di esta oración que es la oración del perdón y le dije, haz esta oración por 7 días y trata de perdonarte con tu mamá, porque esas rendijas, digamos, no se quedan ahí y están todos sufriendo. Entonces, era un canto. Me llamó y me dijo, te estoy llamando para agradecerte porque he hecho la oración del perdón y el día 7 que he hecho la oración me ha llamado mi mamá de México y me ha comprado pasajes y me estoy yendo. Pero estoy pasando de California por Miami y quería llamarte del aeropuerto y darte las gracias. Entonces, en México creo que le esperaban su mamá y su abuelita, que él la quería mucho, y se abuenaron. Sí, su mamá lo llamó, él hizo la oración todos estos días y su mamá lo llamó y lo esperó y lo cobijó, digamos, ¿no? Y las penas se van solucionando así a veces. Y tuvimos la suerte de conocer a dos personas extraordinarias, 2 españoles, Luis Molina y Antonia, su esposa. Él era un médico prestigioso, ella era vinculada al servicio público del Estado español
Y hicimos una relación extraordinaria. Había una diferencia de unos 20 años, pero nos apadrinaron. Con mi esposa estábamos de novios, estábamos cada uno resolviendo nuestras cosas, peleándola para futuro. Y él era un afamado doctor y era uno de los 3 grupos que había en España para especialización de la época, algo novedoso. Entiendas, esto era antes del 2000, inicios del 2000, de trasplante de corazón. Wow. Hubo tal cariño con la relación y compartimos tanto y fueron tan buenos con nosotros que eran como unos padres para nosotros, que una de las experiencias que me marcó la vida es, me llevó a una operación de trasplante de corazón. Vi todo el proceso, cómo se abría, era un señor de unos 61, 62 años, cómo le abrían con bisturí eléctrico, sentir el olor de la carne quemada, cómo con una especie de sierra abrían el tema de el esternón, cómo retraían la caja torácica, todo un sistema de cables que entraban por el cuello para llevar la sangre de su cuerpo. Al paralizar los pulmones, y está claro que paralizan el corazón, todo el sistema, un corazón artificial, está generando oxigenación de la sangre, y me hizo recuerdo como vemos esas máquinas que hacen frappé, el frappé de piña, el frappé de hacer una máquina aquí a la izquierda. Yo era parado, aquí estaba la cabeza del señor y el cuerpo completo. Entonces vi todo ese procedimiento, evidentemente con todo el equipamiento de operación de cirugías de este alto nivel, y lo que me impresionó es que cuando abren la caja torácica está ese corazón marchito, lleno de grasa, color negrizo, y de ahí llega un corazón de un chico, porque los trasplantes tienen que ser el donante, alguien que fallece, no puede pasar 2 o 3 horas, no sé cómo será ahora, pero en esa época me acordaba que 2 o 3 horas. Había un chico que había muerto en el País Vasco, en un accidente de bicicleta, 18 años, y llegó una especie de hielera, así como cuando pones, yo pensé que era algo más sofisticado, pero pones las cervezas en una hielera, llegó un corazón como el corazón de Jesús, idéntico, perfecto, de un chico de 18 años. Sacaban ese corazón marchito, viejo, lleno de grasa, negro, o sea, y entraba ese corazón de un joven, y cuando empezaron ya a conectar todo el tema de las arterias, todo lo que era el sistema de distribución de la sangre, el sistema circulatorio, pues me impresionó un momento donde al empezar a coser y conectar el nuevo corazón, cuando sintió el primer paso de sangre al corazón, solo, sin ayuda de nadie, empezó a latir. Eso es vida, eso es la vida. Y claro, en ese momento yo veía y me quedé anonadado, o sea, me quedé atónito ante esa situación de cómo un corazón que lo acababa de ver en una hielera, frío, de un pobre chico que acababa de fallecer, en un nuevo cuerpo de un anciano, no anciano, de una persona mayor de 60 años, empezaba a dar una segunda oportunidad de vida. Y daba, se encendía solo, o sea, porque nadie lo tocó, solo le conectó, empezó la sangre y se empezó a funcionar. Después me impresionó que con 2 cables, con una especie de agujas, porque como son pulsaciones, regularon eso que escuchamos, que es la pulsación que escuchamos en el beep de las maquinitas, porque al principio estaba medio disfuncional, no iba en el pulso correcto. Como con dos sistemitas, dos descargas, empezaron a regular, pusieron a punto el corazón, cerraron la caja torácica, la engramparon, pusieron la piel encima, la engramparon, y poco a poco fueron regulando ese corazón artificial y pulmones artificiales que me recuerdo estaba a mano izquierda, para que el sistema empezara a funcionar. Me impresionó ver eso y darme cuenta que las dimensiones de la vida están muchas veces fuera de nuestro alcance. No llegamos a comprender lo superior. Ahí está Dios, ¿no? Claro. Eso es Dios. Eso es vida. Perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida.
¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó. Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. Viajamos desde los bombardeos en Siria con Carla Ortiz, aferrada al Salmo 91, hasta la cruz interna de titanio y dolor de Amparo Vallivian, pasando por la resiliencia de Andrés Rojas ante la persecución laboral. Celebramos las señales del cielo en la boda de Paola Virrueta y la esperanza de Juan Carlos Monroy tras años de lucha contra la infertilidad. El Salmo 91 es real, ¿no? El Salmo 91. Cuando estás en medio de la guerra y caen bombas a tu diestra y siniestra, cuando matan a tu compañero, a mi traductor, de un tiro delante de vos y ves a una persona que en un segundo se queda sin vida, cuando ves que están explotando casas y a ti no te está pasando nada, tu experiencia no es para que te vuelvas famosa, no es para que la gente te crea, es tu legado de vida, el que te carga. Es la llama que te enciende, es la llama que te permite caminar, es tu verdad. Y cuando esa verdad está sostenida por una fuerza tan potente, porque lo has visto, porque aquí puede venir el ateo más o agnóstico, más brillante, científico, y decirme, pero estas son las razones por las que Dios no existe, pero está perfecto que Dios no existe. No pasa nada. Es más, tal vez vos tienes razón, pero a mí los milagros me han pasado. A mí Él me ha tomado de la mano. A mí me ha sacado de la guerra. A mí, yo he volado viva, ¿no? 10 metros después de una explosión wow. en el centro de las Naciones Unidas, de la ONU, justo en Alepo. Ha explotado, he volado unos 10 metros literal y han muerto varias personas. Y a mí no me ha pasado nada. Yo pensaba que no tenía ni las piernas. Lo único que le decía, Dios mío, solo permitime, por favor, que esté con mis 4 extremidades para que termine de contar esta historia. Un día la reina La Fuente, porque a veces los clientes, y estaba en la radio ya, no te pagan, pues dice, viernes nada, lunes. Y unas 3 veces una amiga, che, préstame 1000, le digo. Préstame 1000 bolivianos, préstame 1000. ¿Por qué? Porque para pasar ese fin de semana, porque el cliente no me pagó hasta el viernes. Entonces el sábado le llamo, préstame 1000. Hermano, tengo 800, ya, no importa. Andy, el antes testigo, recoge. Yo tenía mi cuenta en el Banco Nacional. Recularon los del Banco Nacional. Un día voy y retenía mi cuenta por instrucción de impuestos internos. Ahorita yo doy factura, no doy factura. No doy factura. Así terrible. El 2014 sí le pasó mal, ¿no? Alrededor de todo de la muerte de mi mamá estaba el Evo. Ok, tenía un caparazón, Fides, ¿no? Pero para que el padre Pérez tenga miedo de volver a contratarme y diga, no quiero tener problemas con el gobierno, el padre ya ha retirado, entonces, ¿qué de los otros, no ve? ¿Qué de los otros, Dios? Si me han llamado de este canal, me llamaban, pues ya, listo, vamos, arranquemos. Algo pasaba que se caía. Me llama Meneses para deber, hoy queremos hacer esto, no sé qué, ya, listo, le metemos. Y me dijo, ¿estarías dispuesto a venir a Santa Cruz? Y yo iba a ir con el Andy, los dos. Porque él, bueno, ya mayor de edad, comunicador social, bla, bla, bla. Iba a ir con él. A ver, ¿qué onda Santa Cruz? ¿No? Es más, ya había pensado, mi programa se iba a llamar Viva Santa Cruz. ¿No ve? Un tiquimeniqui y volvemos, una cosa así, ¿no? Los temas de mi padre. Ya había pensado, la radio y todo. Y un día me dice, ya no me llamo más. Ah, ya sé por qué. Y si te contara casi varios medios, sí. Así. Sí. 10 medios de comunicación, hermano. 10 medios me dijeron no. Hasta que llegó el Toto. El Eduardo Hoffman. Bueno, fue el Freddy que me llamó. ¿Qué está haciendo? Libre.
le habló al Eduardo Hoffman tenía un cargo importante en la Radio Monumental, le habló a José Miguel, me dijeron que José Miguel habló con el Toto, pum. Ahí estás. Claro, y un día le he dicho a José Miguel, el director, yo le dije, ¿sabes qué, José Miguel? Este miércoles no voy a poder hacer radio porque no sé qué. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque tenía que ir a una audiencia, que era a las 2:30 de la tarde. Unas 3 veces había pasado en el horario de la radio. Mi cruz, a diferencia de Jesucristo, no está clavada a mi cuerpo, está atornillada a mi cuerpo, literalmente, con 19 tornillos de este tamaño, ¿ok? Está atornillada. Y mi cruz, a diferencia de la de Jesucristo, no está por fuera de mi cuerpo, sino está por dentro de mi cuerpo. Yo tengo 5 barras de titanio en la espalda, 4 cirugías de espalda. Estas son 2 barras, las más grandes, hay otras 2 más pequeñas paralelas y hay una que las cruza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Me descubrieron una escoliosis cuando yo tenía 15 años. Y la escoliosis en su mayoría se da en mujeres, adolescentes, y el 95%, algo así, se llaman idiopáticas, que es de origen desconocido. Entonces, cuando me descubrieron, yo hacía mucha fisioterapia y pude tener una vida relativamente normal, incluso embarazada. Yo hacía mis ejercicios de fisioterapia religiosamente todos los días. Y cuando llegué a los 45 años me empezó a doler demasiado la espalda y entonces ahí me tuve que hacer 3 opiniones médicas en 3 países distintos y todos coincidieron que me tenía que hacer la cirugía. Entonces, así es, yo vivo con esa cruz dentro de mí, con dolores constantes que los... Deben ser dolores terribles, ¿no? Sí, los mitigo con unas pastillas para el dolor. Consulté hace varios años a un especialista en el dolor y me dijo, usted tiene que tomar pastillas para el dolor, porque lo que me explicó él es, me dije, usted puede ser muy machita y aguantarse su dolor, pero sus órganos internos están estresados todo el tiempo, su corazón, su pulmón, su hígado, sus riñones, su estómago, etcétera, etcétera, y ese estrés hace que se deterioren. Entonces usted no se va a morir de dolor de espalda, se va a morir porque le van a empezar a fallar sus órganos internos. O sea que, por favor, no me moleste, señora Vallevian, y empiece a tomar sus pastillas para el dolor. Por favor, Amparo, no molestes, dice todas tus pastillas. ¿Y vives con eso? Sí, vivo con eso, sí, vivo con eso. Tomo 3 veces al día y en las noches tomo un relajante muscular, además de la tercera del día, para poder dormir bien. Y recuerdo que hace 5 años y un poco más que me casaba con mi esposo en California. Estábamos en el registro civil, solamente él y yo, porque era el tema civil, no íbamos a hacer en ese momento la fiesta. Llegamos al registro civil, que era un hispano el que nos iba a casar, porque queríamos a alguien que nos casara en español. En cuanto llegamos a que revisen los documentos, nos sentamos, él tenía una radio pequeña al lado, y de pronto, en cuanto nos sentamos, empieza en la radio a sonar una canción de Leodán, que yo claramente no he vuelto a escuchar en años, pero a mi papá le gustaba mucho. ¿Te acuerdas cuál? Porque Leodán ha muerto hace poco. Aparte falleció hace poco. Mira, voy a hacer memoria y te voy a decir, pero en este momento no recuerdo exactamente cuál es la canción, pero te la voy a recordar. Todas son lindísimas, sí, ¿no? Tiene sí, todas son muy bonitas. Y era una de estas canciones muy especial porque yo pienso que era una de las conocidas, pero no era la más conocida. Uh-huh. Y mi papá le encantaba escuchar. Cuando yo era niña, antes de irse él a la oficina ponía discos o ponía musiquita mientras yo desayunaba con él y luego con calma se iba a trabajar. Pero yo recuerdo mucho esa época, porque después de que ponía música me dejaba a mí con un disco de cuentos y se iba. Entonces entre estos discos estaba Leodán, siempre. Y cuando estoy casándome y revisando los papeles que escucho a Leodán, yo me eché a llorar. Y mi esposo no entendía, ¿no? Y yo les dije, ¿saben? Que a mi papá le encantaba a Leodán y le gustaba esta canción. Mira que me emocionó. Y para mí, es que mi papá está acá, ¿no? Me está dando la bendición, me está dando el cariño y me dice, yo estoy acá contigo. Y así me emocioné como 10 veces más. Claro, seguro. Sí, porque era su exactamente forma. Fue eso, Pau, ¿no? Sí, sí. Dios permitió que en ese momento tú escuches esa canción de Leodán que te recordaba a tu papá y fue la forma de decir, aquí estoy, hijita, ¿no? Qué lindo regalo. Fue como su en un abrazo. momento tan importante, ¿no?
Porque obviamente creo que todo padre espera, ¿no? Entrar con su hija, ¿no? Llevar a su hija. Él no lo hizo, pero espiritualmente, de una forma maravillosa, a través de la magia de la música y del tiempo, te dijo, aquí estoy. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, mira que de verdad sí, sí, me salen las lágrimas y en ese momento lloré mucho, que tuve que volver a maquillarme porque así no podía, pero para mí fue sin duda alguna que él me decía que estaba feliz, ¿no? Conmigo, que estaba feliz por la persona que yo elegí para casar. Ya se había hecho el proceso, y teníamos que esperar un tiempo determinado, creo que eran 2 semanas, y ahí venía las pruebas, ¿no? Entonces, Denise es pues un poquito impaciente. Es un poquito impaciente. Y yo le decía, a ver, se tenía que hacer la prueba de sangre, obviamente, que es la 100%, ¿no? Y ella muy temprano ese día despierta, y me había mandado a comprar a la farmacia una noche antes las pruebas caseras, las de embarazo y todo aquello, se despierta y me dice, vamos, o sea, desesperada, ¿no? Y yo tranquila, le decía, ya, a ver. O sea, no quería emocionarme, ¿me entiendes? Ella estaba muy emocionada, yo obviamente por dentro estaba también con esa, pero no quería demostrarlo porque no, Por o sea, ella, básicamente. claro. Además, porque uno tiene que tener, ¿no? Claro, pues sí. El rol que tienes ahí, ¿no? Si salía bien, bienvenido, pero si salía mal, ¿qué pasaba? O sea, entonces ella saca y yo le recalcaba y le decía, no, hagamos la prueba de sangre, no hagas eso, porque sabía que si pasaba algo, iba a ser, claro. Tanto positivo como negativo, teníamos que ratificarla con la prueba de sangre. Entonces, a ver, les pongo un ejemplo. Salía positivo. ¡Wow! Chochos, ¿no? Así, qué bien, positivo. Y después íbamos a una prueba de sangre y negativo, entonces hubiera sido complicado, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, y justo, sale temprano, revisamos. Creo que ella me dijo y ¿cómo se llama? Lo grabó, lo documentó. Porque quería hacer un video de esto, quería compartirlo con su gente, con sus seguidores y todo aquello. Y con la familia. Con la familia también y todo aquello. Pero ese momento justo salió negativo. Y ahí, pucha, obviamente yo le dije, hagamos la prueba de sangre, tranquila. Vamos al laboratorio, hagamos la prueba y vemos, le digo, tranquila. Pero ya como que... Fueron a un café, Juanca. ¿Sí? Nos fuimos a un café a tomar desayuno y estábamos tranquilos, relativamente tranquilos, después de ir. Fuimos al laboratorio, se hizo la prueba y nos tenían que dar el resultado, digamos, unas cuantas horas después, la primera hora de la tarde, digamos. Y fuimos a desayunar, nos fuimos a un café, yo estaba tranquila y ella ya estaba mejor, digamos. Porque después de ver el resultado, se había puesto a llorar un poco, pero yo le decía, tranquila, tranquila. Yo estaba quebrado también. Imagino. O sea, porque yo dije, caramba, ya, qué pena. O sea, ya me contagió fue negativo, digamos. Pero todavía, como te decía, había algo, no sé qué, una esperanza. Decía, esa es la fe, claro. No, a ver, esperemos. Hasta que estamos en el café, estamos desayunando y le llama a su hermana, que vive en Estados Unidos, su hermana, y tenemos pues tiene 2 hijos pequeñitos, 2 sobrinitos, que igual con ellos juegan, nos vemos por Zoom y todo aquello. Y no le llama, le manda un video, y donde mira lo que están haciendo, ¿no? Sus primeras travesuritas y todo aquello. Y ahí las guaguas cantando, así, haciendo sus travesuras, ¿no? Y nada, pues ahí los dos vimos el video y chao. Eso fue O sea, ahí ya no pude yo. Y ella lloró, obviamente, yo me quebré igual. Y después de unos minutos nos dimos cuenta, estamos en un café y así veíamos la gente que nos veía, ¿no? Así de reojo. Y yo dije, deben estar pensando que nos estamos peleando o algo así, ¿no? Y nada, nos fuimos ya del café, ya cada quien a hacer su trabajo, a trabajar, a despejarse, ¿no? Y a esperar el resultado. Y a vos te llamó Luciano Papá, creo, ¿no? Ahí la llamó a ella, Luciano Hijo, a mí me llamó Luciano Papá, porque nos llegó el resultado y yo tratando de interpretar, ¿no? Sí, no, ¿qué dice aquí? ¿Está o no está, digamos, no? En la desesperación, y lo propio le llegó a Denise a su teléfono el resultado, y ella acudió a Luciano Hijo, yo acudí a Luciano Papá,
Ellos interpretaron, Luciano Hijo le dio la noticia a ella de que era positivo. Oye, ¿en qué momento debe ser ese? Y a mí me dio Luciano papá, y ambos no creía, o sea, no sabíamos el uno al otro, no sabíamos que ya sabíamos, ¿no? Entonces decía, yo ya sabía, ya estaba emocionado, la voy a sorprender a ella también, yo ya sabía, me iba a sorprender a mí, y nada, pues así, yo estaba en la casa, ella estaba volviendo de trabajar, y me llama, me dice, hola, ¿cómo es? O sea, como que seguía así medio triste, ¿no? Hola, ¿cómo es? Yo también, ¿todo bien? ¿Vos ya estás bajando? Sí, ya. Y no sé, así nos duró unos 5 segundos, 5 segundos nos duró esa tratar de ocultarlo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí, yo también, ya nos contamos que... Lloramos y reímos con los milagros navideños de Johnny Plata en terapia intensiva. Y aprendimos sobre la aceptación y la paz en la tormenta con los testimonios de Silvia Salcedo y Maiwa Jauregui. Reviviremos también la faceta espiritual de Ramiro el Picante Camacho al enfrentar la ceguera. Le encuentro a mi hija mayor, le digo tu hermano, me dice está más allá. Lo encuentro a mi hijo menor, al del medio, ¿no? A Johnny. Lo encuentro llorando. Digo, ¿qué ha pasado? Me dice la Mayra, no hay. ¿Qué ha pasado? No, me dice, yo le estaba sacando y dice, con el alboroto de la gente, se quedó enganchada en algo y listo, ahí se quedó. Y entonces, hermano, empezó un vía crucis. ¿Qué te digo? Terrible. Ay, Dios mío. No había mi hija. Fuimos a la morgue, recorrimos todos los hospitales. Todos, no había mi hija. No te creo, qué sufrimiento. No había. Cuando al último llegamos al hospital del niño, a terapia intensiva, y sale un médico y dice, hay una muchachita, dice, que está completamente desnuda, está solo con su calzoncito. Y le digo a su mamá, es ella, ¿no? Y le dice, no puede entrar, solo una persona. Y su mamá entra, y era mi hija. Y todas las noches hablábamos con los médicos, con los internistas, ¿no es cierto? Que hay gente ahí que va a hacer su año de práctica, en fin. Y nosotros nos quedábamos ahí a dormir toda la noche. Y una noche sale un internista y nos dice, ¿usted es el papá de la muchachita? Sí, le decimos sí. Y nos dice, está muerta. No va a recuperar. Está solamente intubada y todas esas cosas y la está manteniendo viva. Nosotros dormíamos con mi esposa en un banquito ahí que había en la antesala de terapia intensiva, los dos, sentados. Y la noche de la Navidad compartimos con los médicos un panetón, compartimos un chocolate ahí y entre tanto salió este tipo que nos dijo tal cosa. Y ya nosotros totalmente desencajados. El día 25, escuchamos un llanto, ¿no? Decir, mi papá. Y entonces nos entramos rompiendo protocolo, sin ponernos la bata, ni nada, claro, absolutamente nada. Decimos, es mi hija. Entramos a terapia intensiva del hospital del niño, ¿no? Y mi hijita despierta, me mira y me dice, ¿qué te dijo? Me preguntó si se lo habían traído sus regalos. ¿Y mis regalos? Sí. Ella había pedido una Barbie mariposa, me acuerdo. Yeah. ¿Qué edad tenía él? 7 años. 7 años. Ah, 7 años. Sí. Y me preguntó si le había traído el Papá Noel su Barbie de mariposa. Lo que en ese momento nos demostró de que no había perdido el conocimiento absolutamente para nada. No, para nada, porque ella sabía, estaba escuchando todo. Sabía que era Navidad ese día. Y frente a ese escenario puedo decir que mi Valeria es la primera niña con red en Bolivia. Se ha creado una asociación, no la he creado yo, creo que no tengo esa
como que ese don para crear asociaciones, pero sí estoy con algunas muchachas que tienen sus niñas así completamente diferentes. Mi hija, por ejemplo, no podía subir de peso, era un palito oficial, mientras que otra niña con retes, pero una gordita tremenda, ¿no? Entonces realmente varía muchísimo, pero ese es en general el tema con el que te mueves. Y bueno, un tema complicadísimo con mi hija es el tema de la autoagresión y la ansiedad. Son dos cosas que ella la domina muchísimo y creo que es una de las cosas más difíciles con las que podemos vivir, más allá de la enfermedad, más allá de la epilepsia. Ella más se allá. lastima. Terrible, es terrible. O sea, creo que es la frustración también de ella de no poderse comunicar y también el hecho de que tienes que tratarla pues como una niña, entre comillas, normal, tienes que educarla en ciertas cosas y obviamente ha sido el principio de no le entiendo, te doy todo lo que quieras, sin pedirte nada, digamos, no te puedo decir. Entonces es como que ella quiere agua, quiere esto, es lo mismo, o sea, todo es lo mismo. Te puedo decir, Marcelo, que hemos estado más de 3 meses sin dormir todas las noches, pero todas. Y no era que, tiene su reloj biológico revuelto, no. Mi hija no dormía ni en la noche ni en el día. Y luego venía la convulsión, noche y día. Entonces ya obviamente para un ser humano, tú sabes que una de las más grandes torturas que existe en el mundo es hacer que la gente no duerma, lo practicaban en la Segunda Guerra Mundial. Y realmente es una tortura que te quiebra. Y eso para mí ha sido mi quiebre. Entonces me acuerdo mi mamá cuando éramos chicos, no, tenemos que ir a predicar a tal lado y llovía, Señor, que ya no llueva, así 2 minutos después no llovía, ven. Entonces yo he crecido con esa fe como de cosas muy sobrenaturales y de pronto ver a mi hija estreñida días y ya doliéndole su estómago todo y que no hallaba nada, o sea, ni una pastilla, no es que a mi hija le das una pastilla y le hace efecto, o sea no hay. Que a tu hijo le duela una uña es terrible, imagínate lo que estaban viviendo. Entonces no había forma, entonces yo decía, Dios mío, por favor, te pido que hoy día pueda ella entrar al baño, y nada, o sea, nada, era un silencio. Y he aprendido Desierto, sí, pero a valorar el silencio de Dios. Y eso obviamente con tiempo, el porque no es silencio de Dios. no es ahora, no es que ahora, bravo, no, ha sido un proceso, la vida tiene procesos y yo he vivido ese proceso muy duro en las noches cuando para mí un segundo es como 1000 años, de verdad te digo, o sea, es para mí demasiado grande porque contaba un segundo que mi hija duerma, Dios mío, un segundo. Y ese es el reto todavía. Ahorita estamos con un tema que igual de pronto hay noches que no duerme, no llora, no se pega, está calladita, pero no duerme. Ella tiene igual epilepsia, bueno, estamos ya con bastante tiempo que no le daba, pero igual son complicados a mí ver eso. Yo por ejemplo, veo sangre y me puedo desmayar así. Y con ella me ha tocado, imagínate, o sea, ha tocado ver realmente las cosas más duras, ¿no? Pero bueno, eso te forma también, ¿no? El carácter, la empatía, la forma de ver la vida. Pero siempre hay que mantenerse aprender a agradecido. eso y aceptarlo. Ese es el milagro. Claro, porque unos piensan que aceptación es conformarse. No es así. Yo la acepto. Esta es mi realidad, pero ok, voy a mejorarla. Yo con mi hija, por ejemplo, hago mis negocios. Ella es la que me acompaña, vamos al Alto, vamos a comprar telas, vamos a entregar, hacemos el delivery hasta la noche con ella, y con ella tengo que estar con su jugo, voy dándole el jugo, voy manejando, contestando los WhatsApps, sí, le doy su fruta mientras estamos en el auto, pararemos un ratito, hijita, a ver, estás tranquila, sí, pondremos música, no, tengo 1 hora con la Valeria, tengo que llegar a mi casa, porque si no, ella no va a comer así, o sea, vivo, yo le digo a mi esposo, parece que vivo con un timer aquí atrás, porque es así, pero es mi realidad, está bien. Y hasta los 10 se puede, porque la mujer dilata hasta los 10 y ahí se puede hacer un parto natural. Y ahí me dijo, ahora sí ya está confirmadísimo que no puede ser un parto natural, aparte que hay doble vuelta de cordón umbilical, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue y al final seguía insistiendo en el tema del parto natural, pero ya no había, ¿no? Yo ya me había pasado las 40 semanas y todo estaba transcurriendo normal y ya, bueno, pues finalmente decidieron, ok, vamos a hacer La médica insistía. Sí, la ginecóloga insistía mucho en este tema. Pero al final dijo, bueno, ya no queda de otra, ¿no? Ya estaba todo organizado en la caja donde íbamos a tener el parto. Fui el día, me citaron a las 7 de la mañana en ayunas y no me atendieron, o sea, no me metieron a quirófano hasta las 5 de la tarde. O
sea, fue un suplicio para mí ese día, porque ustedes saben que las mujeres embarazadas se pueden comer el mundo de hambre que tienen, ¿no? Sobre todo a los 9 meses, ¿no? Entonces, ahí ya empezó el tema porque ahí había un sufrimiento fetal, que yo no estaba ni enterada, ¿no? Pero obviamente en todas las clases prenatales y muchas personas mayores que siempre te tratan de dar consejos, ¿no? Y te dicen, lo más importante es que el bebé llore cuando nazca, ¿no? Eso se me había quedado súper grabado en mi cabeza. Y finalmente me hacen la cesárea y nada, mi guagua nunca lloró. Y eso fue un susto para mí porque como saben muchas mamás, cuando te hacen la cesárea te ponen una tela aquí, te amarran tus brazos así como en cruz y no puedes moverte porque obviamente no sientes nada de la cintura para abajo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no llora? ¿Por qué no llora? Y al papá de mi hija le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Anda, ve, por favor. Aparte también tenía un tema de que me cambien a mi guagua, no sé, cosas así muy locas que ves en las películas. Y no lloraba y no lloraba y yo lo escuchaba al médico, no, traigan el oxígeno, pero bueno, ahí está completamente inmóvil, no puede hacer nada y tengo este recuerdo. Qué desesperación. Desesperación total, ¿no? O sea, yo solo quería que se me pase la anestesia para ir a poder ver a mi guagua. Y nada, finalmente entró el médico. Llorabas, claro, de desesperación, ¿no? Pero bueno, pues al final salieron todos de la habitación, ya solo quedó el médico cirujano que me cosió, obviamente sacan todo el tema ¿qué es lo que se queda dentro del útero? ¿La placenta? La placenta, ¿no? Te cuentan los puntos para que no haya una infección, te cierran todo, o sea, pero tú estás ahí sin saber horas de tu bebé, ¿no? O sea, yo tenía la certeza de que el papá de mi guagua estaba yendo ahí a controlar todo, ¿no? Pero eso ha sido un momento muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, pues al final dijeron, no, hemos tenido que meter a Sara a la incubadora porque evidentemente ha tenido sufrimiento fetal, se ha pasado de las 40 semanas, debió haber nacido mucho antes, ha tenido aspiración de líquido amniótico, sus pulmones estaban llenos de líquido, por eso no lloró inicialmente, nació completamente azul, como un pitufo, entonces, nada, o sea, todas esas cosas yo recién me he enterado después, ¿verdad? Cuando ya la he visto a mi hija, ya estaba normal dentro de la incubadora, estaba con oxígeno en su naricita, pero normal, era una niña súper grande, pesaba casi 4 kilos, ¿no? Grande, Sí, grandota, grande. Entonces, bueno, ahí ya se me pasó un poco, ¿no? Pero el tema... Yo soy un hombre que tengo otras actividades que muchas veces no las he dado a conocer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo todos los domingos asisto a la iglesia. Soy ministro de la comunión en la parroquia de Virgen de los Remedios. Soy responsable de Miraflores. Miraflores. Soy responsable de todos los ministros de la comunión de la parroquia, gracias al padre Ruri Mamani. Y esa es una actividad, por ejemplo, que me llena a estas alturas de la vida, ¿no? Sí, ¿Desde cuándo y cómo iniciaste esa actividad? Bueno, yo siempre, desde chico, siempre he ido a la iglesia, ¿no? Yo soy alumno del Colegio San Calixto, del Sanca, y allá los padres siempre me han inculcado, o siempre hemos tenido un grupo en el cual ahí damos nosotros las misas en la iglesia, y entonces eso, con el devenir de los años, ha ido transcurriendo, ha tenido algunos cortes por algunas circunstancias, etcétera, pero después... en los últimos 10 años he estado permanentemente en esta actividad, gracias a este sacerdote que me pidió un día que acompañe en el tema de las lecturas, de lo que es habitual de las misas de los domingos. Hacía permanentemente esa labor. Después el padre fue trasladado hacia la ciudad de Cochabamba y después estuvo en la Catedral Castrense, allá en la zona sur de la ciudad de La Paz, y ahora ha vuelto nuevamente a la parroquia de Miraflores y me ha encomendado esta tarea de ayudar, porque nos conocemos hace muchísimos años, en esta tarea de ser el encargado de los ministros de la comunión. He dado muchos años en esa tarea, creo que tengo la experiencia necesaria, quiero que mayor gente participe en la iglesia, y eso es importante. Eso te iba a preguntar, ¿qué implica ser un ministro de la comunión? De entregar la hostia, la hostia, que es uno de los elementos más importantes dentro de la liturgia. Y entonces tiene que ver fundamentalmente con esa parte tan importante en que, al igual que el Padre, Él te entrega esa chance, esa posibilidad de que tú entregues la comunión a los ciudadanos. Y entonces es un elemento importante, es un momento en que te abstraes de todo y solamente piensas en el servicio al Señor, que es una de las tareas que a mí me gusta muchísimo
y lo hago con mucho cariño, con mucho aprecio, realmente es una cosa que me llena definitivamente y a veces le tengo que hacer un alto a mi trabajo, porque sabe Toto que, le digo, Toto, bueno, Semana Santa un poco no cuente conmigo. Estuviste muy polémico, ambos, ¿no? En realidad. Ambos, claro Tienes que un sector en que se llama El Picante Camacho. El Picante Camacho. ¿Y eso por qué? Por el amigo Hoffman, que un día se le ocurrió ponernos ahí el picante y me quedé con el picante. Pero ¿es este apodo? Sí, ese es el apodo que además se ha enraizado, ¿no? Sí, me ha gustado, ¿no? Entonces he decidido... Es un poco por la polémica, porque por te la enojas polémica. fácil de la polémica, aparentemente es eso, un poco. El picante, Es que ya se rayó Ramiro, dice, ¿no? No es que uno se raya, ¿no? Sino que uno queda disconforme con lo que pasa en el deporte, fundamentalmente, ¿no? Básicamente es eso, Ramiro. Ese es el problema. Yo creo que hay una disconformidad en la sociedad en su conjunto de lo que pasa en el deporte. Y la entereza de Casimira Lema, quien nos relató con una fuerza admirable la noche que una turba quemó su hogar y todos sus recuerdos materiales. Su capacidad de agradecer por la vida de su familia mientras perdía todo lo demás. Ese es un ejemplo crudo y necesario de lo que significa la verdadera integridad. Historias como la de Tatiana Vallejos, transformando el duelo por su hijo en una clínica para el alma. La visión del servicio de César Dockweiler en una cabina de teleférico. El perdón público de Andrés Torres hacia sus hermanas y la creatividad nacida del dolor de Gori Patiño complementan en este mosaico de esperanza. Permíteme agradecer en tu programa al propietario del Hotel Calacoto que me abrió las puertas del hotel. Porque nadie en su sano juicio esa noche lo hubiera hecho. Él lo hizo para proteger a mi esa familia. altura, pero ya te enteraste que tu casa estaba ardiendo. Todavía. No, nada. Yo estaba desesperada buscando dónde pasar la noche con mis hijos. Lo ¿Y fuiste llamaba al a mi hotel? marido Ya. y mi marido me decía, yo estoy en vuelo casi, o sea, voy a llegar y yo creo 12, 1 de la mañana. Tranquilos, no va a pasar nada, que ya se calmarán las cosas. Todavía no se nos pasaba por la mente que quemen mi casa. Yo estaba empezando a hacer el check-in en el Hotel Calacoto y mi celular era mi EFI. Me llama y lloraba. Me decía, señora, están quemando la casa. Claro. Mira que ahora me parece un sueño, ¿no? Ya antes me tocabas eso y yo lloraba y lloraba, pero ya me he dado cuenta que lo material no había sido lo importante en la vida. El momento que empezaron a ver el fuego, sacaron mis cosas, o sea, no me han dejado nada. No tengo nada y tengo lo más importante, el recuerdo de la gente que me ha dado algo. Hay gente que, recuerdo una señora que me llama y me dice, casi mira, me estoy yendo a vivir a Europa, quiero regalarle mi comedor. Y yo lloraba, ¿no? Porque le decían, en serio, me llama otro señor, a propósito, tío o amigo de María René Duchén. María René me dice, casi mira, ¿te quieren regalar algo? Le digo, ¿en serio, María René? Claro, yo no tengo nada. O sea, tengo estas cositas que me han regalado ellos, que es lo que me va a servir para seguir adelante, porque ahora estoy en un lugar donde tengo desde una cucharilla, gracias a Dios. Me regalaron, tengo 2 juegos de comedor, puedo decirlo, muy, muy feliz. Y muchas otras cosas más. Hay gente que ha donado dinero. O sea, dime si eso no es hermoso. Yo ahí he sentido todo el cariño, no solo de la gente en La Paz, de todo el país. Y eso nos ha dado fuerzas a mis hijos, a mí, a mi esposo, porque mi esposo no pudo llegar esa noche. Llegó al día siguiente y tuvo que bajar a pie desde el alto. ¿Y cómo fue volver a la casa? No, yo no volví hasta una semana después. No era posible y cuando volvimos ha sido un shock terrible para todos nosotros, para los 4, ¿no? Porque encontrar cenizas. Todo lo que la casa en sí no estaba cenizas, estaba así, como en toda su construcción, pero destrozaron ventanas, paredes, o sea, había que reconstruir básicamente muchas cosas, gracias al seguro del banco, porque yo todavía estoy pagando esa casa, el seguro se encargó de arreglar esos detalles, ¿no? Pero para nosotros fue muy duro porque, claro, mis hijos han crecido ahí básicamente, tenían sus dormitorios, sus cosas. Bueno, perdimos. Se ha perdido lo más... Claro, lo más
valioso personal, para cada valioso, uno. los recuerdos, todo Los aquello. recuerdos. Yo recuerdo que don Waldo Albarracín decía que él perdió todas sus fotos. Qué duro. Yo no llegué a perder todas mis fotos, algunas sí. No me imagino lo que habrá sentido el doctor Waldo al no tener ningún recuerdo, ya. ¿Qué pasó con Fares? Bueno, es un día que creo que se quedó ahí, encobijado en mi corazón y mi alma. Él tomó la decisión de irse. ¿Se suicidó? Sí. Fui yo quien lo encontró. Fue muy duro para mí. Yo quería que reaccione y ya no se podía hacer nada. Entonces me salí, fui a llamarlo a su papá, la llamé a mi mamá y estaba con Belencita, ¿no? Después llegó Séfora también. Fue un día donde algo? para mí ¿Tomó no, él se ahorcó, ¿no? Él se ahorcó y fue muy duro verlo así, ¿no? Frío, sin vida. Es algo que creo que no voy a poder olvidar. Es una imagen que se me ha quedado anclada en mi mente. Y cuando aparecen las fechas importantes como la fecha de su muerte o el día de su cumpleaños, realmente para mí es muy difícil, ¿no? El Día de la Madre, por ejemplo, este año que he podido pasar con mi mamá. De verdad que antes de salir de mi casa yo le prendí una vela porque su ausencia siempre va a estar ahí. Se lo llevaron a la morgue el rato que estaban saliendo porque él estaba con pijama. Me dijeron que saque ropa y yo a mis hijos generalmente les compraba su ropa desde noviembre para no comprarles en Navidad, ¿no? Entonces tuve que sacar las cosas que le había comprado a él y me fui a la morgue. No sé qué tiempo pasó y me volvieron a llevar a mi casa. Se quedó él y pasaron las horas en mi casa. Se empezó a llenar de gente. Llegaban mis amigas y yo no entendía qué pasaba. Uno de esos momentos, mi hija mayor se me acercó y me dice, se la van a llevar a la Belencita, una de mis amigas. Mejor, mamá, me dijo que se la lleve. Se fue mi hija menor y Séfora me dice, mamá, ¿no quieres correr? Yo corrí. Sí, me dice, a mí me hizo bien, ¿no quieres ir a correr? Y le dije, no. O sea, era como que me hablaba algo incoherente, ¿no? En ese momento. Y le dije, no, correr, no, le dije. Y ahí, entre sueños, yo me acuerdo que ese dinero que yo guardaba para mi hijo, bueno, lo tuve que dar para él. Para el sepelio. Para el sepelio, saqué, porque yo guardo mi plata en libros. Me gusta mucho leer. Entonces saqué y le di a mi hija. No tengo idea de cuánto, no me acuerdo. Y la gente seguía llenándose en mi casa. Y llegó un momento en que su papá nos llamó y nos dijo que podíamos bajar al velorio. Y mi hijo estaba en un ataúd blanco. Yo me acerqué, que eso me contaron después. Y me había roto el vidrio que había ahí en el ataúd, ¿no? Entonces me corté, lo sacaron. ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo eso que yo hice. No me acuerdo que yo entré y yo le decía, dice que salga de ahí, ¿no? Pero eso me contaron después. O sea, no me acuerdo haberlo hecho ese día. Entonces yo me sentía morir. Yo quería morirme con él. Yo sentía que quería irme con él. Ha sido muy duro, muy doloroso. Y creo que ese dolor lo he transformado yo en mucho sufrimiento después. Si me preguntas qué hacía esos días, no me acuerdo. Si me preguntas si comía, no me acuerdo. Solo recuerdas el dolor.
Solo recuerdo el dolor. O sea, no me acuerdo qué otras cosas hacía. Sé que mis hijas querían sacarme de la casa, porque también ya estaba de vacaciones, ¿no? Y me querían sacar de la casa para que yo no esté ahí. Entonces las acompañaba, creo que yo era un zombie. Muchas cosas no recuerdo. Un zombie, eso define bien, es como que estabas muerta en vida. Exacto, y además que yo quería irme, ¿no? Y ahí empecé a sentir, cuando miraba a las mamás con sus hijos, yo sentía mucho dolor dentro de mí. Incluso la línea naranja ya estaba funcionando y me tocó tomar de una estación a otra. Iba solo, mira cómo es la cosa, los milagros de Dios, como tú dices. No existen casualidades, ¿no? Aquí hay una causalidad. Y entonces yo me subo a la cabina de la línea naranja y había a bordo una señora con sus dos hijitos, una mujercita y un hombrecito. El chiquito estaba mirando por la ventana, jugando, inquieto, y la niñita estaba más apegada a su mamá, así como apoyadita a la mamá. Yo me siento al frente y la señora me miró con mucha admiración, como que, oye, ¿será este el señor del teleférico, no? Y bueno, la cabina empezó a acelerar, cerró la puerta, despegó la cabina y la señora no se aguantó y me dice, ¿usted es el gerente del teleférico? Yo, sí, señora. ¿Y sabes qué ocurrió en ese momento? Yo no escuché ninguna voz de mando que les diga, uy, no, nada. Los dos niños que estaban con su mamá, nunca me habían visto, ¿sí? Saltaron a mi lado. Se vinieron a mi lado y me abrazaron. Y al rato, la señora más. O sea, los cuatro ocupantes de la cabina estábamos a un lado, la cabina estaba medio desequilibrada, todos estábamos a un solo lado, ¿sí? Y me estaban agradeciendo, me agradecieron, ¿sí? Me decían, muchas gracias por el proyecto. Me contaron en ese trayecto que la mamá era madre soltera, que salía muy temprano antes del teleférico, los dejaba a los niños, volvía en la tarde, muy tarde en la noche, porque no había tiempo para volver a su casa. Y bueno, al final, ¿no? Con el teleférico, la mamá salía más tarde, volvía a mediodía, almorzaba con ellos, hacía tareas más temprano. O sea, me estaban agradeciendo, no el teleférico, me estaban agradeciendo tiempo en familia. Eso me estaban agradeciendo. Yo hasta ahora me arrepiento de haberme bajado de esa cabina, ¿sabes? Porque tenía seguramente alguna cosa que hacer y a veces uno se distrae y dice, pucha, pero este momento debía haberlo seguido viviendo. Y me bajé, me despedí y me bajé en la siguiente estación. ¿Sí? Y ellos se fueron. Cuando salí de la cabina, recién me di cuenta del momento fuerte, impactante que había vivido, porque no era un momento cualquiera. Y esa noche no podía dormir. Yo duermo, me he hecho, ya estoy dormido. Soy así. ¿Sí? Si piensas a las 5 de la mañana, debes acabar cansado el día. Sí, súper cansado. Pero esa noche no podía. Y esa noche, por efectos de la cabina, descubrí que mi propósito en la vida es hacer cosas extraordinarias para mejorar la vida de la gente. O sea, ese es mi propósito de la vida. Y eso yo lo estoy trasladando a través de alguna agrupación política que lo estamos trabajando a través de la fundación, contagiando ese mismo entusiasmo de que sí podemos hacer cosas extraordinarias y mejorarle la vida a la gente. Así que desde entonces ese es mi propósito en la vida. El perdón lo aprendí en Sudáfrica y te lo voy a explicar de la siguiente manera, que es más gráfica. Cuando Mandela sale de la cárcel, decide que iba a perdonar a todos los blancos del apartheid que lo habían metido preso durante 27 años. Y le cuenta a su esposa Winnie Mandela que iba a perdonar iba a hacer el gobierno para todos con los blancos y de la reconciliación nacional. Winnie Mandela le da tanta rabia que su esposo traicione 27 años de lucha y que venda todo eso a los torturadores que habían tenido durante 27 años, que eran solo el 10% de la población, que no aguantó. Entonces organizó una milicia que atentaba contra el proceso de negociación de Mandela con de Klerk, que era el presidente de Sudáfrica, para la reconciliación. Fue acusada por haber atentado contra eso y Mandela tuvo que ir a negociar el arresto domiciliario de su esposa. Y eso acabó con su matrimonio. Se terminaron divorciando. Entonces, y Mandela decía, yo no quiero reconciliarme porque soy buenito. Porque yo no puedo permitir que mis hijos, mi país y mi gente viva con el odio toda su vida. Entonces, este perdón no es hacia los blancos, es para liberarnos nosotros. Entonces decide llamar a la Comisión de la Reconciliación y la Verdad. Llama a Desmond Tutu y le pide que organice
Desmond Tutu era el líder religioso más importante evangélico de Sudáfrica y otro, el líder blanco más importante de Sudáfrica, que ahorita no me acuerdo su nombre, y los dos organizan la Comisión de la Reconciliación de la Verdad, que consistía en ir por todo Sudáfrica, escuchando a todo el mundo qué son las cosas que habían pasado durante la apartheid. Y el concepto era este: si tú confiesas tu pecado, o sea, lo que has hecho, tu delito, se te va a perdonar. Si no lo confiesas y descubrimos que has hecho este delito, te vamos a castigar con más fuerza. Entonces, la forma de transformar la sociedad no es castigando y llenando la cárcel de gente que ha cometido delitos, sino escuchando la verdad de lo que ha pasado. Entonces había un pueblo... ¿Conocerás la verdad? ¿Ah? La verdad te hará libre de eso. Entonces, el líder del partido del apartheid, que era el viceministro de gobierno de la policía, estaba en un pueblo contando cómo había durante su periodo en el poder encontrado a unos chicos que estaban haciendo se estaban rebelando contra el sistema, los arrestaron, los torturaron y algunos murieron. Contó en esa entrevista en público que los habían enterrado en una fosa común, contó dónde era la fosa común y tal. Comenzó a contar los detalles. Y todo esto en una audiencia pública con gente, y todo el mundo le insultaba, grandísimo, tal por cual, porque es esto, asesino, etc. Y el otro comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho y comenzó a llorar y dijo: yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era algo terrible como hoy día lo siento. Porque era mi trabajo, estaba defendiendo a un gobierno de una sublevación. Mi trabajo era contener esa sublevación. Hoy día entiendo lo humano, lo trágico y lo estúpido y lo terrible de mis actos. Yo soy creyente, soy cristiano y quiero pedir perdón por todos mis... Bueno, lo que estaba hablando, un tipo desde el fondo comienza a caminar hacia el escenario con su hijo y le dice: usted ha matado a mi hermano y a mis sobrinos. Yo lo he vivido odiando los últimos 10 años de mi vida. Pero quiero decirle que lo perdono, que he venido a perdonarlo. No porque quiero que usted esté bien, sino porque yo no puedo seguir viviendo con este odio. El momento que dice eso él, el policía se pone a llorar, se hinca y le dice: yo soy cristiano, permítame lavarle los pies como símbolo de mi arrepentimiento. Yo en un episodio me desperté, me acuerdo, y no podía respirar, ¿no? A mis 7 años, y jugaba con mi madre pensando que tenía un pito adentro, porque cuando los asmáticos hacen, ¿no? Y es como un silbido, pero no es nada lindo, ¿no? Cuando se te cierra el pecho es como agobiante, ¿no? Claro. Entonces yo hacía nebulizaciones todos los sábados y se volvió un poco parte de mi vida, pero no era algo que yo obviamente... Pero digamos, ya lo tomabas con humor en algún momento, haciendo ese... Sí, claro. Hasta que me asusté. Cuando yo estuve internado en el Hospital del Niño, sí me asusté porque estaba yo con oxígeno 24 horas, ¿no? Entonces ahí fue que realmente estaba Fue una crisis. Una crisis. Bueno. Ahí que pasó eso y nos tuvimos que mudar a La Paz, que es un ambiente más seco, ¿no? Entonces, después de la adolescencia ya cesó el asma, ¿no? Pero sí me marcó mucho. Claro, sin duda. Y dime, cuando escuchaste a este grupo, esos sonidos, ¿te recordaron un poco esto? Más bien era como una jungla. Era como una jungla. Una jungla, ya. Porque eran gritos, sonidos guturales, ¿no? Exclamaciones. Realmente era algo que yo, Marce, te confieso, no hay artistas en mi familia, ¿no? Entonces, para mí, tener un encuentro con el teatro era como algo del otro mundo, sí, claro. Extraterrestres, ¿no? Entonces, qué locura pero era un acto tan liberador, tal vez. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín.
Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en la página de Facebook Cascada Bolivia. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Esta es una actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Y no es solamente un resumen, es la prueba de que pase lo que pase, siempre hay razones para decir, doy fe. Busca tu tapa comodín, combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.